Estrategias del enemigo, hermanos, para darle prioridad a los ateos o incrédulos. Pero nosotros, amados, somos creados por la voluntad de Dios y creados para un propósito, para adorarle, para bendecirle, para exaltar su santo nombre. Gloria al Señor. Gloria a Dios, amados hermanos. Vamos a meditar unos momentos en la palabra de Dios, dándole la honra y la gloria al Dios Todopoderoso. Me alegro mucho, hermanos. Hoy veo que casi todos están. Y digo gracias al Señor, porque a esto Dios nos ha llamado. Tenemos una carrera, tenemos una lucha, y en el nombre de Jesús vamos a vencer. Así de que no desmayemos, amados hermanos. Por grande que sea la tribulación, por grande que sea el problema, Cristo lo puede todo. Así es, amén. El apóstol Pablo dijo que con Él somos más que vencedores. Y no hay problema, no hay enfermedad, no hay dificultad que Dios no la pueda resolver. Así es, amén. Nomás es de confiar y buscar su presencia gloriosa. Gloria al Señor, amados hermanos. Abran sus Biblias, pónganse de pie y abra las Sagradas Escrituras en el libro de Juan, capítulo 4. Gloria a Dios. Juan, capítulo 4, versículo 23. Gloria al Señor. La palabra de Dios, hermanos, nos va a hacer un examen ahora para ver si en realidad somos adoradores en espíritu y en verdad. Y vamos a conocer quiénes son los adoradores en espíritu y en verdad, porque cada uno podemos tener un concepto, pero la Biblia declara la verdad. Gloria a Dios. ¿Lo tienen todos? San Juan capítulo 4, verso 23. Gloria a Dios. Leemos la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Gloria a Dios. Padre y buen Dios que estás en los cielos, esta hora, Señor, te damos gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Te ruego, Señor, en este momento que sea su Espíritu Santo quien use mis labios, quien discierna la palabra. Que sea usted, Señor, quien conmueva, quien toque esos corazones, quien abra esas puertas de esos corazones, donde la palabra llegue vida y pueda dar frutos dignos de arrepentimiento. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Llénanos con tu gracia, guíanos con tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Puede sentarse. Y ya nos vamos a ir, no se preocupe. Gloria a Dios. Dice la Biblia, amados hermanos, palabras que dijo el maestro cuando dialogaba con una samaritana, en la cual, amados, dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. El tema de la enseñanza es, hermanos, los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. La palabra de Dios, hermanos, nos da a entender, nos da a conocer las características del verdadero adorador. Como le dije, en el mundo o en la vida actual se manejan muchos conceptos sobre esta palabra. El adorador en espíritu y en verdad, del que el Señor hablaba, es el que refleja las características que la Biblia nos enseña hoy.
Gloria a Dios. Si usted lee, amado hermanos, este pasaje, dice la Biblia, hermanos, que Jesús hablaba con una mujer samaritana. Y dice que, hermanos, la mujer lo desconocía a él y empezó a hablar con él. Lo único que sabía que él era, hermanos, era, gloria a Dios, era judío, era de la descendencia judía. Y dice que, hermanos, en ese tiempo prácticamente era prohibido o no podía, hermanos, alguien de diferente linaje relacionarse o platicar o tener diálogos. Por lo cual la mujer dice que se sorprendió. Pero la sorpresa que se lleva, amados hermanos, yo sé que los lectores ya saben. Y dice que empezó a hablar con él. Y lo curioso es, hermanos, que él empezó a sacarle las chivitas al sol. Así es, amén. El Señor conoce nuestro corazón, amados hermanos. Dice la Biblia que engañoso es el corazón y quien lo conoce solo es Dios. Pero sabe, hermanos, cuando Jesús empezó a sacarle a ella todo lo que había vivido, se extrañó, se admiró y le dijo: como tú eres profeta. Y si usted ha leído las escrituras, le cambia la versión, le cambia la plática. Así es, amén. Más cuando le dijo: tráeme a tu marido. Y ella le dijo: Señor, no tengo. ¿Verdad has dicho? Le dice, porque 5 has tenido y el que tienes no es tu marido. Gloria a Dios. ¿Cuántas samaritanas hay en este mundo, amados hermanos? Aleluya. Dios las bendiga esta noche. Media docena. Claro, cuando empezó, hermanos, a descubrirle todo lo que ella había vivido, dice que mejor le cambió la plática y le empezó a decir: pero ¿cómo es eso que tú dices? Vuestros padres, dices, adoraron en este monte y tú dices que solo es en Jerusalén. Es de allí donde nació esta expresión de Jesús. Por eso les estoy comentando esto. Entonces, amados hermanos, ¿qué quiere decir Jesús cuando dice los adoradores en espíritu y en verdad? La Biblia dice, hermanos, que el verdadero adorador es aquel que adora al Señor en todo lugar, en todo tiempo y en toda circunstancia. Gloria a Dios. Así es, amén. Eso es lo que está reflejando la Biblia. Porque si usted lee detenidamente, la mujer le preguntó sobre los lugares donde se debe y no se debe adorar a Dios. Pero él le respondió y le dijo: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Gloria a Dios. Primer característica, hermanos: el verdadero adorador en espíritu y en verdad es aquel cristiano, es aquel hijo de Dios que no le importa el lugar, que no le importa la condición, no le importa la situación de la que está viviendo. Lo único que le importa es adorar a Dios. Lo único que le importa es agradar al Señor. Así es, amén. Gloria a Dios. Y eso es lo que a veces nos cuesta. Así es. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Eso es lo que a veces, hermanos, cuesta. Porque muchos adoramos a Dios solo en bendición. Gracias a Dios tengo buen trabajo, tengo casa, tengo carro, salud. Y ahí adoramos al Señor. Pero cuando viene la dificultad, cuando llega la prueba, cuando llega, hermanos, el problema a su vida, y empezamos a decirle: el Señor no me oye,
el Señor me ha olvidado, el Señor se alejó de mí. Y somos nosotros, amados hermanos. Es Dios probando nuestro corazón para ver si en verdad somos adoradores en espíritu y en verdad. O sea, hermanos, que tenemos que en realidad determinar nuestra vida para el Señor. Así es, amén. Y no importa la situación. A veces, hermanos, en la angustia, en el problema, buscamos más de Dios. Pero resuelto el problema, nos alejamos de Dios, de la iglesia, y tiene que el Señor mandarle otra dificultad para que se vuelva a acercar a la iglesia. Aleluya. Y es adorador en espíritu y en verdad. Aleluya. Es ahí, hermanos, donde vamos a ir conociendo que el adorador no es solo el que, hermanos, quizás ora en lengua, quizás canta en lengua, quizás predica bien, quizás canta bonito. No es simplemente ese el adorador, esa es parte de la adoración. Pero el verdadero adorador es aquel, hermanos, que adora al Señor, no importa su situación, con tal tenga aliento de vida, con tal respire. Por eso el Salmo dice, y todo lo que respire, alabe a Jehová. Por eso que como hijos de Dios tenemos que alabarle en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia de nuestra vida. No solo en la iglesia, en nuestro hogar, en el trabajo, donde andemos. Porque Cristo no lo tenemos solo aquí, lo tenemos en el corazón. Así es, amén. Gloria a Dios. Así de que el gozo no está solo aquí. La adoración no está solo aquí. Claro que tenemos que congregarnos porque la Biblia dice que tenemos que hacerlo para mantener esa comunión con Dios. Pero los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad se caracterizan cuando es un hombre o una mujer de fe. Anda ya, hermanos, volteando las tortillas y cantando al Señor. Está ya, hermanos, el pintor moviendo la brocha y adorando a Dios. Aleluya. Estamos postrados en cama con una enfermedad, démosle la honra y la gloria a Dios. Estamos sanos, alabemos a Dios. Así es, amén. Y ese es el verdadero adorador en espíritu y en verdad. El verdadero adorador, hermanos, es necesario que guarde la palabra de Dios y que obedezcamos los mandamientos de Dios. ¿Cómo puede adorar a Dios si no le ama? Gloria a Dios. Dice, hermanos, en Mateos 22:37. Mateos 22:37, amados hermanos. Dice la palabra del Señor que si queremos ser adoradores reales, verdaderos, delante de Dios, tenemos que cumplir con esto. Muchos lo saben ya. Mateos 22:37. Dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si tú te has determinado servirle a Dios, si tú has dicho, entrego totalmente mi vida al Señor, eres un adorador en espíritu y en verdad. Así es, amén. Cuando amamos al Señor con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo el corazón, tenemos que darle el primer lugar a Dios en nuestra vida. Tenemos que poner al Señor, hermanos, como prioridad en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Amarás a Dios, dice, hermanos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Gloria al Señor. Cuando entregamos el corazón a Cristo, cuando amamos a Dios de todo corazón, usted anda con deseos de adorar al Señor. Usted anda siempre con el ánimo activo, con la fe activa. Usted anda, hermanos, con el corazón gozoso,
En ese corazón no hay cabida de chisme, no hay cabida de raíz de amargura, no hay cabida para nada, hermanos, porque está ocupado por el Espíritu de Dios. Amén, amén. Y la adoración vive continua en su corazón. Y esto es lo que a veces, hermanos, algunas enseñanzas erróneas dicen: no, Dios quiere el corazón. Y no importa cómo se vista, cómo se ande, no importa cómo se porte. No, hermanos. Dios o la palabra se centra allí en el corazón, porque aún la Biblia dice que de dónde nacen los malos pensamientos, de dónde nacen los malos costumbres, es del corazón. Entonces, hermanos, pero es importante que entendamos que si somos adoradores debemos amar a Dios con todos los requisitos que Él pide, con nuestro corazón, con toda, dice, tu alma y con toda tu mente. ¿Por qué, amados hermanos? Porque a veces estamos en la iglesia, a veces estamos moviendo los labios cantando a Dios, pero nuestro pensamiento está en otra cosa. Yo pregunto hoy, ¿llegará esta adoración a Dios? No, hermanos. Lo he dicho muchas veces. Cuando entremos en intimidad con el Señor, despojémonos de todo. Así es, amén. Dejemos todas las cargas, dejemos todos los problemas, todas las dificultades, todo aquello, hermanos, que nos angustia todos los días de nuestra vida. Y conectémonos directamente con Dios. Aleluya. Para que nuestra adoración sea perfecta delante de Él. Para que podamos, hermanos, ser adoradores y que nuestras peticiones lleguen al trono de su gracia y podamos recibir esa respuesta de parte de Dios. Amén, gloria a Dios. Pero cuando lo hacemos, hermanos, divagando, no, pues como entre el ruido que todos cantamos, solo mueven los labios y ni canta, hermanos, ni adora al Señor. Nuestra mente está lejos, pensando quizás en el trabajo, en el quehacer de mañana, en las responsabilidades, hermano. Yo entiendo y yo sé que Dios entiende también que usted y yo somos llenos de pasiones de esta tierra. Como dice la Biblia que Josué era uno de ellos. Así es. Pero ¿qué pasaba cuando él oraba? Dios respondía. Así es, gloria a ¿Y Dios. qué quiere decir eso, hermanos? Que él se conectaba directamente cuando buscaba la comunión con Dios. Él lo hacía totalmente entregado, mente, corazón y alma. Y eso es lo que a nosotros nos hace falta. Pero vamos, hermanos, nos levantamos apurados para ir al trabajo, medio hacemos una oración de tirador. Ni el Padre Nuestro terminamos. Así es. Y ya estamos en el carro. Así es la vida de nosotros, amados. ¿Y cómo queremos ser adoradores en espíritu y en verdad? Si de pura misericordia Dios nos usa, amados hermanos. No es porque nos merezcamos quizás, pero es necesario que empecemos nosotros, hermanos, a meditar y a medir ese tiempo. Me levanto una media hora más y voy a orar ni siquiera 15 minutos. Gloria al Señor, ya al menos alcanza a doblar las dos rodillas. Porque ¿sabe cuál es la oración del tirador? Una rodilla doblada y la otra. Los que estuvieron en el ejército me van a entender mejor. Por la prisa, por los afanes, hermanos, por la aflicción de estar en el trabajo. Sí, amén. Amén. Y eso es lo que cada día nos va alejando, alejando y alejando más de la presencia de Dios. Aleluya. Y eso es lo que a veces, hermanos, nos hace perder la bendición que Dios quiere darnos a nosotros. Aleluya. Dice, hermanos, la adoración al Señor. Hay muchas, pero la más eficaz es la que rendimos los cultos a Dios. Adoración es rendir cultos o homenajes a algo o a alguien, pero nosotros adoramos a un Dios vivo. Así es, amén. Nosotros adoramos a un Dios poderoso. Y eso lo dice la Biblia. Cuando usted viene al culto, viene a adorar al Señor. Cuando usted viene al culto, viene a dar su alabanza a Dios, su agradecimiento a Dios.
Y eso lo hace, hermanos, cada día ganar méritos delante de la presencia de Dios. Pero cuando lo hacemos de todo corazón. Aleluya. Cuando viene cuerpo, alma, espíritu, corazón, mente. Pero cuando solo el cuerpo tenemos aquí, el corazón por allá, la mente por allá, hermanos, no estamos adorando a Dios. Estamos llenando un cupo. Estamos nomás haciendo la presencia para que digan estuvo ahí. Pero su corazón y su mente están lejos de la adoración al Señor. Amén, amén. El culto hacia Dios, hermanos, es bien importante. Esa es la adoración. Eso es lo que venimos nosotros a darle al Señor. Cuando lo hacemos con toda la buena voluntad. En Romanos 12, hermanos, nos aconseja sobre la importancia que tiene adorar al Señor a través de los cultos. A través de, hermanos, cuando nos reunimos en la casa del Señor, venimos para darle la honra y la gloria a Él, porque Él se la merece. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Gloria a Dios. Versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria al Señor. Cuando usted viene al culto, no viene a perder su tiempo. Y si lo pierde, depende de usted. Gloria al Señor. Así es, amén. Porque si viene por venir y su adoración, hermanos, no es genuina delante de Dios, entonces perdió el tiempo. Pero cuando venimos de todo corazón a hacer la voluntad de Dios, a adorar a nuestro Dios, a presentar, como dice la palabra, este cuerpo ante la presencia de Dios, venimos, hermanos, a darle ese homenaje, a darle la honra, la gloria, a adorar a nuestro Dios, para que Él, hermanos, se conmueva de misericordia y podamos algún día recibir esa corona de vida eterna. Porque esa es la lucha del cristiano. Es bien importante, hermanos, cómo queremos ser buenos adoradores, y si no asistimos al culto, cómo queremos ser adoradores en espíritu y en verdad, y si, hermanos, nos alejamos de la iglesia. El culto lo tenemos como tercera o cuarta prioridad. Si me sobra tiempo, voy. Y somos adoradores. Gloria a Dios. Aleluya. De esa manera es imposible, amados hermanos. La palabra nos aconseja cuál importante es estar, hermanos, reunidos en la casa de Dios para agradarle, para adorarle. Somos sus hijos, para eso nos ha llamado el Señor. Por lo tanto, amados, tenemos que esforzarnos cada día. Tenemos que luchar por nuestra salvación. Tenemos que, hermanos, tomar en serio lo que es la palabra del Señor. Tenemos que, en verdad, hermano, buscar la presencia de Él y decirle al Señor qué quieres que haga, para que podamos agradarle a nuestro Dios. Por lo cual, amados hermanos, ya vimos que un verdadero adorador, primero, adora a Dios en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia. Segundo, hermanos, el verdadero adorador permanece en los cultos adorando al Señor. Así es, amén. Tenemos que poner a Dios como primer lugar, amén. Yo sé que a veces es duro, a veces es difícil, amados hermanos, pero a veces nosotros somos los que nos ponemos el obstáculo. Así es, amén. Se lo digo por experiencia, hermanos. Cuando Satanás empieza a robarle la bendición, cuando Satanás empieza a robarle la comunión con Dios, lo primero que le pone es pereza, es cansancio. Y si no tenemos el compromiso, lo buscamos para el día del culto,
para ponerle excusa. Y qué bueno que sería aceptable delante de Dios. Eso no, hermanos. Porque tenemos la palabra de Dios que nos guía. Así es. Tenemos la palabra de Dios que a diario nos dice lo que tenemos que hacer. Aleluya. Pero a veces nosotros no queremos obedecer. Amén. Queremos ser cristianos a nuestra manera. Aleluya. Queremos adorar a Dios a nuestra manera. Así es. Y que cuando Dios nos responde una petición, hermanos, ahí estamos preocupados. Ahí estamos, hermanos, ¿y qué pasa, Dios mío? Ya pasa un mes, 2 meses, no veo respuesta. Pero si nosotros dejamos a Dios por último, Él nos va a ir dejando por último también a nosotros. Así es, amén. Pero somos bien, hermanos, absurdo. Queremos que Dios nos dé pronto, pero nosotros a Él primero ponemos muchas excusas, muchas dificultades. Así es. Gloria a Dios. Y eso es real, hermanos. Cuando el verdadero adorador quiere adorar al Señor, no hay obstáculo. Aleluya. Porque en el nombre de Jesús todos son vencidos. Así es. En el nombre de Jesús todos, hermanos, todos los problemas son rotos. Él lo resuelve. Y si usted le pide al Señor de corazón, Dios le abre el camino, Dios le abre las puertas. Dios le da la facultad. Si usted quiere adorar al Señor en espíritu y en verdad. Amén. Gloria a Dios. Cuando yo empecé a perseverar en la obra de Dios, hermanos, nuestra hermana Gisela se recuerda, trabajábamos juntos. En ese trabajo solo nos daban un día a la semana de descanso. Y yo peleaba porque me dieran el día que era de culto. Y yo ese día, como sea, yo lo negociaba con quien fuera. Pero yo tenía que estar en la iglesia. Sí, es cierto. Pero no me quedé ahí. Empecé a decirle al Señor, no, yo quiero más de ti. Recuerda aquel corito. Dame más de ti. Necesito más de ti. Y empiezo a pedirle a Dios, tienes que abrir puertas, tienes que romper cadenas, tienes que liberarme. Y empecé a orar, a buscar de Dios. Tuve que renunciar a ese trabajo. Y Dios me abrió una puerta en donde disponía de mi tiempo total. Aleluya. Me bendijo el Señor con un pequeño negocio y empecé a trabajar. Entonces yo podía asistir todos los días de culto a la iglesia. Y empecé a agradecer a Dios y a cumplirle también, porque a veces nosotros le prometemos y cuando Dios nos da, nos olvidamos de la promesa. Sí, amén. Yo sé que quizás el 99.9% que cruzamos ese camino, cuando veníamos de allá, Señor, si tú me permites llegar a Estados Unidos, yo te voy a servir. Y aquí le está sirviendo a las cantinas, le está sirviendo al alcohol, a las drogas y a todos los vicios de este mundo. Esa es la realidad, hermanos. Por eso es que en Centroamérica se maneja ese concepto que Estados Unidos pierde hasta el cristiano. Pero sabe, no es el país, es la mente, es el corazón. Es usted y soy yo cuando nos dejamos llevar por los malos pensamientos que el diablo mete en el corazón del ser humano. Y no cumplimos con la promesa que hacemos a Dios. Aleluya. Por lo tanto, amados hermanos, es necesario que guardemos ese pacto y que lo respetemos al pie de la letra para que alcancemos la misericordia de Dios, para que alcancemos la victoria, para que logremos el objetivo que es, hermanos, ser coronados con esa vida eterna. Que seamos bien recibidos de parte de Dios. Pero si no lo hacemos así, amados hermanos, estamos nadando contra la corriente, estamos, hermanos, haciendo las cosas conforme a nuestra voluntad, no como a la que el Señor pide. Por lo tanto, amados, tenemos y es necesario que buscar de Dios y tomar en cuenta, amados, que estar en los cultos es un paso que usted da hacia adelante espiritualmente. Como cuando el alumno va, hermanos, pierde una clase, pierde mucho.
y corre el riesgo que quede reprobado. Así es la vida del cristiano. Aleluya. Y sabe, hermanos, cuando uno en realidad entrega su corazón a Dios, ya no se siente que ni es obligado, sino que ya es voluntario. Uno mismo siente el deseo, la ansiedad. Y se lo digo por experiencia. Cuando el diablo me había alejado de la iglesia, yo sentía el deseo, pero el mismo Satanás me ponía trampas, obstáculos y no me dejaba salir de ese lugar. Pero desde que dije al Señor, hasta aquí nomás, mi vida te la entrego total a ti. Ahora el día del culto, hermanos, es una desesperación por estar en la casa de Dios. Aleluya. Y digo qué hermoso es. Pero eso es cuando uno quiere adorar en espíritu y en verdad al Señor. Cuando uno tiene, hermanos, la necesidad de buscar de Dios y reconoce y entiende que sin Él no hay nada. Porque dice la Biblia que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, dijo Él, si no es por Jesús. Por lo tanto, amados, si le damos la prioridad a Él, nuestro deseo va a ser más grande para buscar de Dios. Y el día de culto va a procurar que el tiempo del Señor esté libre. Y eso es lo que tenemos que hacer, ese es el esfuerzo de cada uno. Aleluya. Y le cuento este pequeño testimonio, hermano, no por vanagloria, pero yo ayer estuve a punto de rechazar el trabajo que me daban para hoy, porque estaba bien lejos y era bastante, y dije, yo no voy a poder estar en el culto. Pero empiezo a clamar a Dios y dije, Señor, no me importa que regrese 3 veces a ese mismo trabajo, pero yo, si considero que no lo termino, me regreso temprano para estar en la iglesia de Dios. Y para la honra y la gloria de Dios, a la 1 de la tarde estaba terminado. Aleluya. Y dije yo, gracias al Señor. Y esa es la situación, hermano, cuando uno dispone. Pero si yo le digo, Señor, gracias por ese trabajo, y no importa, y si llegan las 8 de la noche, yo le hablo al hermano y que ponga otro y se acabó. No, hermanos, mi compromiso no es con el pastor, no es con ustedes, es con el Cristo de la gloria. Gloria a Dios, así es. Compromisos con Dios. Y sabe, lo importante es cuando usted dispone en su corazón, Dios le va a responder. Por eso se lo dije al principio, a veces nosotros solos hacemos el cerco. Nosotros solos nos encerramos. Y ya doblamos las rodillas y le decimos, Señor, usted sabe la necesidad, sí. Pero ¿cuál necesidad es más grande? Aleluya. ¿La del estómago o la de su alma? Pregúntese eso. ¿Cuál es la necesidad más grande? Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que nace, que viene de nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, amada iglesia, tenemos que tomar en cuenta que si queremos ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, tenemos que someternos a las reglas, a los requisitos y a los mandamientos que Dios pide. Así es, amén. Y sabe, hermanos, todo lo que se hace en el desarrollo de un culto es agradable al Señor. Y lo hacemos para el Señor. Y eso, hermanos, edifica, restaura, fortalece, consuela nuestra alma. Pero también la Biblia nos enseña que la adoración al Señor tiene que ser, hermanos, muy ordenado. Y no le estoy hablando del vestuario. Gloria a Dios. No le estoy hablando, hermanos, del orden físicamente. Le estoy hablando del orden espiritualmente. Dice, hermanos, 1 Corintios 14, 26. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lenguas, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Gloria a Dios.
Verso 27. Si habla alguno en lenguas extrañas, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Gloria al Señor. Pasémonos al versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Gloria al Señor. En el culto del Señor, hermanos, tiene que hacerse conforme a la voluntad de Dios, ordenadamente. Y les repito, no estoy hablando del orden físico, del orden, hermanos, que tiene que haber dentro de la iglesia. Le estoy hablando del desarrollo de la adoración al Señor. Le estoy hablando de la verdadera adoración a Dios. Porque esto es lo que está hablando la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo, hermanos, se manifiesta en medio de la iglesia, hace milagros y prodigios y se siente el poder de Dios. Pero también, hermanos, es ordenado el Espíritu de Dios. No, hermanos, así, cuando a veces, hermanos, en dichas enseñanzas, hermanos, si dicen que es el Espíritu de Dios y lo que hacen es una discoteca dentro de la iglesia. Eso lo he visto, hermanos. Antes de ser cristiano, visité una iglesia en El Salvador que Dios mío, yo no hallaba qué decir ni qué hacer. Yo ya no sabía dónde estaba, si en una iglesia o en una discoteca. Hermanos, bailando todos, en parejas. Y es que el Espíritu Santo, y ese es desorden en la iglesia de Dios. Eso no es adorar al Señor conforme a la voluntad de Él. Ese es, hermano, satisfacer los deseos de la carne, puedo llamarle yo. Porque ya no son del mundo que van a la discoteca, pero en la iglesia la transforman en discoteca. Y la palabra del Señor dice que tiene que ser todo en orden. Es cierto, hermanos, que el Espíritu de Dios hay que darle libertad, pero ordenadamente. Y cuando es el Espíritu de Dios, todo se hace, hermanos, con ese orden delicado, porque es Dios en cada persona. Gloria al Señor. Ya no es, hermanos, la emoción, ya no es, hermanos, un drama, ya no es, hermanos, su deseo. Es el Espíritu Santo quien gobierna esa vida y hace las cosas ordenadamente. ¡Aleluya! Y esa es la verdadera adoración a Dios. Esa es la adoración que agrada al Señor, es la que llega hasta el trono de su gracia. Amén. Cuando hacemos las cosas en orden, como Dios, hermanos, nos manda o nos explica a través de su palabra gloriosa. Los verdaderos hermanos adoradores tenemos que ser ordenados totalmente, como ya leímos en los versículos anteriores. También lo dice, hermanos, en Efesios 5:18. Efesios 5:18. Dice, hermanos, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Verso 20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Esto es, hermanos,
el apóstol Pablo, hablando a los efesios, la oración en todo tiempo es lo más importante en la vida del cristiano. Para que podamos, hermanos, mantenernos firmes, para que podamos resistir a todo lo que el enemigo, hermanos, acecha a su vida e intenta, hermanos, derrotar la vida del cristiano. Pero cuando lo hacemos, hermanos, con el orden debido, con la guía del Espíritu de Dios, es el Señor, hermanos, quien responde y quien da a cada uno de nosotros la respuesta de lo que buscamos. Siempre y cuando lo hagamos, hermanos, conforme de la voluntad de Dios, siempre y cuando nos mantenemos en el círculo de la palabra de Dios, sin salirnos de ese, hermanos, mandamiento que Dios nos ha dado. Así es, amén. Porque de esa manera podemos glorificar al Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. El orden, hermanos, es de suma importancia, y cuando lo tomamos en cuenta y lo hacemos obedeciendo, hermanos, a la palabra del Señor especialmente, todas las cosas marchan bien. Y todo lo que se hace, hermanos, con ese gozo. Y la iglesia, hermanos, se regocija. La iglesia, hermanos, prácticamente nos llenamos de esa fe, de esa confianza, de esa victoria. Porque eso es lo que realmente Dios quiere, amados hermanos. Que hagamos las cosas así como la palabra de Dios nos demanda. Así es, amén. Los verdaderos adoradores, hermanos, debemos, yo sé que en el desarrollo de los cultos quizás no todas las iglesias lo hacen lo mismo. No todas las iglesias, hermanos, actúan iguales, pero cuando nosotros lo hacemos guiados por la palabra de Dios, en todo desarrollo del culto se establece, hermanos, un horario, se especifica, hermanos, los tiempos a realizarse para la gloria de Dios, y todo esto va dentro del mismo orden. ¿Sabe por qué? Hasta para cantarle al Señor es necesario pedirle la dirección, la sabiduría. Aleluya. Y es necesario, hermanos, meternos esa palabra para que podamos, hermanos, alabar a Dios con alabanzas que agraden a Dios. Así es, amén. Dice la Biblia, con salmos, con himnos inspirados. Porque a veces, hermanos, en el mundo, yo no sé si usted ha visto o lo ha oído, pero Satanás se ha metido bien adentro de la iglesia cristiana. Miren, hermanos, ahora hay iglesias que cantan rock cristiano. Hermanos, que bachata cristiana, que salsa cristiana. Yo solo la salsa que conozco es de las pupusas, hermanos. Gloria al Señor. Hermanos, eso es verdad. ¿Sabe por qué yo lo sé? Yo vendí, hermanos, CDs de música cristiana allá en El Salvador. Y wow, me sorprendía donde el que me llevaba los pedidos y me decía, mire, hoy salió este nuevo de merengue, de salsa. ¿Y esto es cristiano? Sí, me decía. Y mire, tantos disque hermanos, ¿cómo lo buscaban? Y digo yo, Dios mío, ¿y esto agradará a Dios? Sí, hermanos. Ahora eso se ha metido el modernismo dentro de las iglesias, y cuando tenemos que hacer las cosas en orden, como dice el Señor, y como dice la palabra gloriosa, hermanos, porque no estamos
haciendo las cosas de hombre, no estamos gobernados por un hombre, estamos gobernados por Cristo Jesús. Así es, Y a amén. quien debemos obedecer y respetar y darle la honra y la gloria es a Jesús, al que murió por Así es, nosotros. amén. Es a Jesús que entregó su vida para rescatar la suya y la mía de ese mundo de pecado. Debemos, de hermanos, ser bien cuidadosos en ese aspecto. Si queremos mantenernos en la sana doctrina, como lo testificamos a cada rato, debemos de mantenernos dentro de la palabra de Dios. Así es, amén. Por eso digo, hermanos, cada vez que desempeñemos algo para el Señor, tengamos mucho cuidado, porque el diablo se mete en las mentes. Y de repente puede salir un hermano, una hermana aquí cantando merengue, hermanos. Ay, Satanás es bien astuto. ¿Por qué? Porque la iglesia va a la par del modernismo. Así es, amén. Ahora, hermanos, es bien raro escuchar himnos inspirados de los que habían antes. Así es. Hoy los signarios yo creo que ya ni los están haciendo ya, porque ya perdieron la venta. Porque a veces las iglesias, hermanos, nos vamos basando a lo que el mundo va evolucionando. Y recuérdese que Jesús dijo, los dejo en el mundo, pero no haciendo las cosas del mundo. Así es, amén. Tenemos que mantenernos en lo que Dios enseña. Así es, gloria a Dios. Sí, hermanos. A veces, hermanos, esto se mueve más en medio de la juventud cristiana. Platicaba en cierta ocasión con un joven y que no, es que pues uno de joven, ¿cómo va a estar escuchando un himno viejito? Me dice. Le digo yo, entonces, ¿qué quieres? ¿Adorar a Dios o al mundo? Gloria a Dios. Eso es bien real, hermanos. No, ya quieren ponerse a la moda, o sea, cristianos como de la nueva era, cristianos como del modernismo, de lo que el mundo va tirando. El diablo se ha disfrazado para meterse a las iglesias. Yo no sé si usted lo sabe, pero la mayoría de artistas, hermanos, hoy están sacando música cristiana. Y no crea que porque se han convertido, se han arrepentido, porque son hijos de Dios, el negocio se les ha venido abajo y saben que mejor está yendo con la iglesia. Porque lo hacen por dinero, porque lo hacen por negocios. Y de eso tenemos que tener cuidado. Tenemos, hermanos, que buscar la manera más agradable al Señor cuando venimos a adorarle a Él. Aleluya. Cuando se trata de agradarle al Señor. Amén. Tenemos, hermanos, que exaltar el nombre glorioso del Señor, haciendo la voluntad de Él, no haciendo nuestras propias ideas, en que bueno, esto está de moda y vamos a ver cómo nos sale en la iglesia. No, hermanos, no venimos a agradar al hombre, queremos agradar al Señor. Así es, amén. Y que yo sepa, hermanos, Dios no nos aconseja que nos metamos y que entremos al modernismo y que empecemos a evolucionar a la par del mundo, solo que con la versión cristiana. ¿Qué es eso, hermanos? Hoy, si usted ha oído hablar, hermanos, hasta las novelas hoy están saliendo cristianas. Y a ver cuántas hermanas se han ido en esa red, hermano. Así es. Ah, no, yo voy a ver la de Jesús, esa, como es de Jesús. Es el mismo diablo disfrazado, hermano. Así es, amén. Gloria al Señor. Sí, si usted se oye, hermanos, que de Moisés, que de Jesús y que de David y que no sé qué, hermanos, el diablo se está disfrazando en una manera, como dijo Jesús, que el que no crea la verdad va a creer a la mentira, pero usted y yo hemos creído en un Cristo vivo de poder, en un Cristo que nos libertó, un Cristo que nos guía y nos lleva a toda verdad. Cerrémosle la puerta a Satanás. Así es, amén. Por eso la palabra nos enseña que debemos de discernir, identificar los espíritus, los que son de Dios y los que no son de Dios. Porque de eso, hermano, es agradable al Señor. Efesios 3:16. Vea lo que dice la palabra de Cristo.
more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos inspirados. Gloria a Dios. Con salmos, con cánticos, con himnos, dice la Biblia, inspirados. Eso es lo que a Dios le agrada y esa es la verdadera alabanza para el Señor. Pero ahora, hermanos, el estar enamorado de un hombre, ese no es inspirado. Ya lo han oído. En una iglesia oí ese himno y digo, Dios mío. Hermanos, cuando el adorador, la adoradora en espíritu, en verdad, quiere agradar al Señor, no va a buscar afuera lo que la enseñanza, no va a buscar, hermanos, en el mundo cómo agradar al Señor, va a buscarlo dentro de la palabra de Dios. Ya no consulte, hermanos, las cosas fuera de la Biblia, búsquelas en la Biblia y ahí se va a dar cuenta. ¿Cuáles son esos salmos o himnos o cánticos inspirados? Son los que, hermanos, agradan al Señor cuando cantamos con el corazón a Dios, cuando exaltamos el nombre de Dios. Pero a veces, hermanos, cuando empezamos a buscar las cosas, cuando hacemos las cosas que el mundo trae dentro de la iglesia, estamos exaltando al artista, estamos dando la honra al creador de ese disco, alabanza o himno, pero no son inspirados, amados, no agradan a Dios. Si usted se pone a analizar, hermanos, existen tantas cosas en el mundo y hay muchas iglesias que los practican y por eso dicen, no, es que el Espíritu de Dios se ha alejado, nosotros nos hemos alejado de Él porque nos hemos metido con cosas que no agradan al Señor. Y a eso, hermanos, ese cuidado debemos de tenerlo. Debemos de ser, hermanos, adoradores en espíritu y en verdad, rigiéndonos por la palabra de Dios. ¿Quieres ser un adorador? Empieza a adorar a Dios en todo lugar, en todo tiempo y en toda circunstancia de su vida. Aleluya. La Biblia dice que tenemos que dar gracias a Dios en todo. Y aunque es difícil decirle al Señor, gracias por esta enfermedad que me ha caído, yo sé que es duro, pero hay que hacerlo, porque la Biblia lo dice. Y es parte de la adoración al Señor. Pero nosotros lo que hacemos es condicionar a Dios. Si me sanas, yo te voy a ir a adorar a la iglesia. No. Adoremos a Dios, sea que nos sane o no lo sane. ¿Sabe por qué? Porque si se muere, muere en Cristo Jesús y ganó su corona. Sí, hermanos. Pero nosotros le ponemos condiciones a Dios. Si tú me sanas, yo no me pierdo ni un culto de aquí para allá. Y yo sé que sí, Dios lo puede sanar, y yo sé que sí, después se va a arrepentir. Es que Dios sabe, es que Dios conoce, sí, Dios conoce lo sinvergüenza que es el ser humano. Y esa es la verdad. Gloria a Dios, hermanos. Por lo tanto, tenemos que hacer o adorar a nuestro Dios en todas las circunstancias, en bendición o en pobreza. Aleluya. En abundancia o en escasez, como dijo Pablo, en salud o en enfermedad, en todo tenemos que adorar a Dios. Si queremos ser adoradores en espíritu y en verdad, tenemos que también, hermanos, ser ordenados para adorar a nuestro Dios. Y esas son, hermanos, las características que especifican al verdadero cristiano, al verdadero adorador. Gloria a Dios. No tenemos que, hermanos, que
buscar más, sino guiarnos por la palabra del Señor. ¿Quieres ser lleno del Espíritu? Busque la palabra de Dios. Sométase a Dios, empiece a buscar a Dios de corazón y Dios lo va a hacer. Amén. Gloria a Dios. Dios lo va a llenar, Dios lo va a guiar. Por lo tanto, amados hermanos, hasta acá con esta pequeña enseñanza, esperando que el Dios Todopoderoso obre en nuestros corazones. Y si no lo somos, empecemos a buscarle al Señor y a decirle: quiero ser un adorador. Aleluya. Quiero ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. No quiero buscar tu presencia solo cuando te necesite. Busquemos a Dios hasta que Él venga o hasta que Él nos lleve al descanso, al polvo de la tierra de donde Él nos creó. Hasta ahí termina nuestra meta, nuestra carrera, amados hermanos. Por lo tanto, iglesia, busquemos más la dirección de Dios y alcanzaremos la victoria y la meta final. Porque esto es lo agradable delante de Dios. Gloria al Señor. Póngase de pie y demos la honra y la gloria al Dios Todopoderoso. Padre y buen Dios que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias por hablarnos a través de tu palabra, Señor.